En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mantra, este espacio que hemos creado para compartir y aprender entre todos. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy atrapante. Es un tema que quisimos compartir con todos ustedes, un poco siguiendo en referencia a estos últimos capítulos que hemos compartido juntos y siguiendo por la línea también de lo místico, de ese mundo astral, espiritual que nos rodea y que muchas veces no comprendemos, pero existe, está, y es bueno saber de la clase de energías con las cuales lidiamos y cómo lidiamos. Pero antes de seguir, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a mi compañero, el señor Diego Picardo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de donde nos escuchen. Un tema sumamente interesante, pero también escalofriante. Sí. Sin dudas, hoy vamos a hablar como un poquito citábamos en la introducción. Hay un mundo esotérico, hay un mundo astral, hay un mundo espiritual que nos rodea y que a veces, como siempre hemos citado en estos capítulos y en estos programas, estos episodios tan lindos que venimos compartiendo, muchas veces el que no los veamos o no veamos lo que sucede a nuestro alrededor no quiere decir que no exista, que no suceda. Exactamente. Y hay muchas historias de elementos, de muñecos que cargan una energía pesada, una energía densa. Sí. Una energía diabólica. Exactamente. Hoy vamos a hablar de dos. Contame un poco más. Dos muñecos. Uno es más conocido que el otro. Primeramente vamos a hablar de que se utilizan ese tipo de muñecos porque no causan justamente miedo, supuestamente no, porque son muñecos, justamente es algo hecho para los niños. Claro. Primeramente vamos a hablar de la muñeca Annabelle, conocida por las películas del Conjuro, de los Warren, dirigidas por James Wan. Que bueno, le vamos a contar la historia de ella, de dónde salió, de cómo surgió, de dónde se inspiró la película o las películas, porque están basadas en hechos reales, a pesar de que cambian algunas cositas, pero el 90% es real. Y también de Robert, que era otro muñeco que también tenía su parte diabólica también. O sea, su parte no era todo diabólico en realidad. Y bueno, vamos a contarles un poquito la historia de eso. Es muy interesante porque en Annabelle, que por supuesto hay varias películas que citan un poco la historia de esa muñeca, que bueno, que digamos en la ficción de Hollywood no está personificada o no está ilustrada la muñeca tal cual era, ¿no? Porque en Hollywood nos muestra una muñeca, más una muñeca con la cara de, creo que era de losa. Sí, era un poco más inquietante la muñeca de la película que la real. Pues la real era una real muñeca es de trapo. Era una muñeca de trapo que no... Característica de la época. Exactamente. Y bueno, que todo, o sea que se utilizó como conductor de una energía densa, pesada, demoníaca. Exactamente. Y Robert, o sea, vamos a hacer una pequeña, digamos, introducción
o una pequeña diferenciación entre ambos casos, y después ya vamos a entrar. Y Robert era un muñeco también de trapo, marinero, que era dentro de la magia vudú, o sea, estaba con un encantamiento, un trabajo de magia vudú, que también es una magia muy pesada. Exactamente. Diferencias entre uno y otro en cuanto a su confección. Por ejemplo, Annabelle estaba hecha de guata, como se dice, de relleno de cualquier peluche, mientras que Robert estaba hecho de paja. Era algo más artesanal. Si ya se veía el muñeco, cuando uno lo veía ya se da cuenta que era un poco menos confeccionado en cuanto a su elaboración con respecto a Annabelle, que Annabelle sí, que no se llamaba Annabelle. O sea, sí se llamaba Annabelle, pero no la muñeca, que ahora vamos a entrar en eso. Exacto. Claro, quizás algunos detalles fueron cambiados también por un tema de protección o bueno, en la película En la película tiene te diría que después ahondando en la historia, tiene como te digo, un acierto en cuanto a la información que proporcionan en la película te diría unos 70, 75, claro, 80%. Claro. Sí. A ver, es que es real que están basados los expedientes Warren y de este matrimonio Warren, que ya los hemos nombrado muchas veces. Somos admiradores de su trabajo por la tarea grande que llevaban ambos. O sea, eran dos personas de esta experiencia terrenal 3D, literalmente luchando contra un mundo espiritual negativo, fuerte, pesado, y eran dos personas que para la época pisaron fuerte y demostraron a la ciencia muchas teorías y pudieron resolver muchas situaciones que la ciencia no podía resolver. Totalmente. Y aparte, cabe destacar que de cada caso ellos tomaban el objeto que transmitía esa energía diabólica o mala o malvada o de oscura, vamos a decirle, y lo llevaban a que ellos le dicen se le dice comúnmente el Museo Warren, que en realidad era el sótano de la casa de ellos, claro, donde está protegido. La energía maligna que está ahí adentro está contenida de cierta manera que no afecte. Ahí están todos los objetos que esa habitación la viene a santiguar, o ¿cómo se dice? A limpiar un sacerdote. Hay un protocolo que ellos lo hacían en vida y después dejaron encargada a su nieta, que es la persona que continúa con su legado. O sea, no se dedica como sus abuelos a este tipo de actividad, pero sí es la que mantiene vivo, digamos, las leyendas, las historias y ese museo, que era la casa de este matrimonio. En la investigación pequeña que hemos hecho, esa habitación, como tú dices, que era el sótano, estaba protegida con runas nórdicas, simbología sagrada, y por supuesto había sacerdotes que iban cada tanto tiempo a, digamos, como exactamente a proteger el lugar, como un protocolo que se tiene que hacer, digamos, a rajatabla, por la perpetuidad, porque esos objetos están contenidos ahí. O sea, la energía negativa está contenida ahí, no se envió a ningún lugar. Exactamente. Está en ese objeto, porque los objetos obviamente son elementos conductores, pero se impregnan de la energía. Y por supuesto cada objeto tiene una estampita, bueno, una imagen, vamos a llamarlo como quiera, de un santo, de un ángel, de un ser supremo, de divinidad, que también ayuda a esas runas nórdicas de protección, a esa simbología sagrada de protección y a las oraciones de los sacerdotes, que también tienen que ir, creo que son 2 veces al año, a hacer una protección. Perdón, es 3 veces por semana. Oh, 3 veces por semana a bendecir con agua bendita. Wow. Acá lo busqué. Imagínate. 3 veces por semana. Inclusive el museo está localizado geográficamente en un lugar donde, bueno, está en Connecticut, pero está en un lugar que no puede afectar, o sea, aún así, por más que esté bendecido y todas las protecciones que le hacen, obviamente que hay cosas que también emanan y que salen, y está puesto en un lado geográficamente que no afecta a lo que haya alrededor. Claro, pues imagínate. Que la energía, a ver, somos energía y como siempre decimos, somos conductores, canalizadores, o sea,
y esa energía se debe de percibir, se debe sentir, por más que esté contenida. Las personas que son hipersensibles deben tener algún tipo de conexión con ese tipo de energía, por más que esté en ese lugar. Exacto. Y bueno, también se ha convertido un poco en atracción, ¿no? Porque muchas personas van específicamente a conocer ese museo. Exacto, que no está, o sea, como hablamos siempre la comercialización, el dinero puede más. Sí, hasta que se supo cobraban $6 la entrada. La entrada, y había protocolos también. Y había protocolos, no se podía tocar ningún objeto, Exacto. no se podía estar más de 10 minutos en la Terminantemente habitación. prohibido tocar. Sí. Si tenías cierto tipo de problemas de salud, tampoco podías ingresar a la habitación, no podías estar más de 10 minutos, no podías tocar ningún objeto. A ver, era algo, si bien era una atracción, pero también estaba muy regularizado y bajo mucho protocolo, porque claro, a ver, conocemos que la curiosidad de la gente a veces va más allá del respeto de lo que significan los objetos que están allí. Inclusive la muñeca Annabelle está en una vitrina con una runa que viene a ser, bueno, en realidad es una carta, que es la que evita que también salga de... Sí, es una simbología. Exactamente. Y está en una caja de cedro con un cristal que pertenecía también a una iglesia. O sea, es algo muy... Sí. Si uno entra a profundizar, el elemento con el que se creó la caja de contención de Annabelle, de la muñeca en cuestión, es realmente impactante, porque no es que la pusieron dentro de una cajita y ya quedó ahí. No. Todo está muy con mucha precaución, porque claro, la entidad demoníaca que utilizaba esta muñeca como conducción para poder llegar a las personas de la tercera dimensión y poder dañarlas y afectarlas, era una entidad muy pesada. Exactamente. Pero bueno, vamos a la historia. Dale, por favor. Primeramente, hablando del origen, la muñeca fue fabricada por una empresa, una juguetería, que comercializaba los productos de Raggedy Ann, siendo esta obviamente una de sus unidades. La marca Raggedy Ann fue creada en 1915 y se dio a conocer tras una saga literaria infantil a partir de 1918, o sea, sí, claro que sí. Bueno, según las afirmaciones de los Warren, de Ed y Lorraine Warren, en 1970 una mujer le regala a su hija Donna, una estudiante de enfermería, que compartía su habitación con otra joven, Angie, una muñeca de marca Raggedy Ann, la que estábamos nombrando hoy. Ella, contenta con el regalo, lo primero que hace Donna es dejar la muñeca sobre la cama de su dormitorio como adorno. Sin embargo, a los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos. La muñeca parece moverse sola, ya que cuando las dos regresan al apartamento se la encuentran en diferentes posturas, además de hallar mensajes aparentes y sin sentido, como "Help us", que sería "ayúdanos", "You miss me", o sea, "me echas de menos" o "me extrañas", y "Save Lou", que sería "salva a Lou", como casualmente se llamaba el novio de Donna. Aunque en un principio sospechaban que era una broma de algún estudiante, obviamente, que se escondía en su habitación para asustarlas, deciden ignorar los sucesos, estas cosas que estaban pasando, hasta que estos van en aumento. Por lo que acaban pidiendo los servicios de una medium que les informa que dentro de la muñeca está alojado el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. De ahí el nombre, ¿no? Annabelle. La cual les pide que la acepten como una más. Este hecho llama la atención de Lou, el novio de Donna, el cual, al ver cómo Donna y Angie la tratan como si fuera humana, mira con desdén la escena, a la que califica como, surrealista, ¿no? Es loco, o sea, ¿cómo la van a tratar como una más? Es una muñeca. Al poco tiempo, Lou tiene una pesadilla en la que alguien pretende estrangularle, hasta que se despierta y se encuentra con la muñeca a los pies de la cama. Mientras que Lou mira extrañado unas heridas superficiales que él tenía cuando se despertó. Wow. Sin embargo, no termina ahí, la situación no parece terminar ahora. Supuestamente las estudiantes escuchan ruidos extraños de su habitación y la habitación estaba vacía.
por lo que deciden contactar con un cura, el cual, este cura, le deja el caso a Ed y Lorraine Warren. Estos les comentan a ellos que no existe la tal Annabelle, sino que por dentro de la muñeca mora un espíritu maligno que pretende poseer a Donna, tras haberle dado permiso ella de que entrara a su vida. O sea, lo que hizo fue engañarla, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, finalmente, obviamente, optan por deshacerse de la muñeca y los Warren la regresan a su casa, donde la tienen en el museo que decíamos hoy. Este museo, como hablábamos hoy, está en carreteras secundarias para evitar posibles accidentes que pueda causar la manifestación que provoca esta muñeca y otros objetos que también tienen ahí. Desde entonces ha permanecido en una urna, que es la que hablábamos hoy, de cristal, dentro del museo familiar. Sí, es que es una historia fuerte, ¿eh? Exactamente, sí. Y es como ya hemos hablado en otros capítulos anteriores de que cómo el mal o la maldad nos engaña para que nosotros demos esa autorización a que ellos puedan entrar o invadir en nuestras vidas. Exactamente. Porque hay un equilibrio natural, está el libre albedrío, nada, ni lo malo puede intervenir, ni lo bueno puede intervenir si nosotros como seres de divinidad no le damos el poder de hacerlo. Exacto. Pero justamente estos seres oscuros, estas energías oscuras, encuentran la manera de engañarnos, de engañar a la gente para que las personas les den ese acceso. Y es un tema realmente increíble, ¿no? Porque uno, como digo, muchas veces ves una película y te parece, ay, es un guión de Hollywood. No, es la vida real. Sucedió, sucede y sucederá. Exacto. Por eso nosotros les decíamos que cuando la gente que tiene ese error de jugar el juego de la copa, y le decíamos que inclusive la Ouija, que son medios también de comunicación y de conducción, lo que la energía engañosa trata de hacer justamente es eso, hacerse pasar por alguien querido para poder entrar, que fue lo que hizo Annabelle. No era ni alguien querido. Exacto. O sea, lo que hizo fue, soy una niña y quiero que me traten como tal y que me unan al grupo porque estoy sola. O sea, claro, porque no tengo a nadie y me fallecí y bueno, y estoy aquí, estoy sola, necesito a alguien. Y ellas, claro, no sé si por miedo, por ser buenas personas o lo que sea, dijeron, bueno, y la empezaron a tratar como tal. Exacto. Hay un dicho muy antiguo, pero que es real, que dice el lobo con piel de cordero, que le llaman, ¿no? Generalmente la maldad se disfraza de bondad para que empaticemos. Como seres humanos empatizamos y al empatizar confiamos, y al confiar damos esa autorización que justamente es la que después nos complica, ¿no? Exactamente. O sea, ha complicado a las personas de esta historia. Exactamente. La historia de Robert es un poco más retorcida. Sí. Es un poco más retorcida, si bien es igual de maligna. Exacto. Porque así como lo dijo Silvana, Robert lo que tenía era vudú. Y era un muñeco que no aparentaba, bueno, así como Annabelle, no aparentaba ser maligno. O sea, es un muñequito chiquito y que representa un marinerito abrazado a un león. Y que fue entregado por una persona de mucha confianza. Exacto. Entonces no desconfías justamente. Todo comienza en 1904. Mirá de cuándo. Wow, se remonta años atrás. Sí, cuando un niño llamado Robert, justamente Eugene, que le decían Jean, Otto, que era el apellido, vivía con sus padres en Cayo Hueso, Key West, en Florida, y recibe el muñeco de parte de su criada. Claro, una persona del hogar, o sea, de su confianza. Claro, que lo quería mucho a él y él a ella también. El muñeco no era tan pequeño, medía 90 centímetros, era casi del tamaño de era grande. Sí, dependiendo de la edad del niño, tendría hasta la altura como el niño. Exactamente, no sé. Exactamente. Estaba relleno de paja y abrazaba a un león de peluche. El juguete fue bautizado por el mismo niño como Robert, normal, ¿no? Claro. Igual que él lo llamó. Pero la familia desconocía que el personal doméstico era originario de Bahamas, lugar donde se practicaba magia negra y vudú,
y que el muñeco había sido, entre comillas, y muy comillas, hechizado. En los primeros días la convivencia con el marinero, vamos a decirle, a Robert, los padres de Jean lo escuchaban hablar solo en su habitación. Normal de un niño, ¿no? Claro. Pero el tema es que el niño les decía que dialogaba con el muñeco durante gran parte del día, lo que empezó a preocupar a los padres. Al mismo tiempo empezaron a suceder extraños acontecimientos en la casa. Cuando la familia Otto salía del hogar, los vecinos decían que lo veían a Robert asomarse por las ventanas de la casa. Wow. Pero esto no era todo. Al corto tiempo, Jean el niño empezó a tener aterradoras pesadillas que tenían como protagonista al juguete que se movía solo, que se reía de forma supuestamente macabra y deambulaba por la noche. Hasta que una noche, mientras la familia dormía, se escuchó un estruendo en la habitación de Jean. Los padres alarmados corrieron hasta el cuarto y se encontraron con una espantosa escena. Los muebles grandes y pesados estaban tirados en el suelo y el muñeco estaba acostado, yacía, en los pies de la cama del niño de Jean, mirando hacia la puerta con una sonrisa macabra en su rostro. Wow, Dios mío. Exacto. Los padres lo primero que le preguntan le dicen a Jean, le dicen, ¿qué hiciste? Y el niño dice, yo no fui, fue Robert. Eso fue lo que respondió el niño. Los padres, aterrorizados, tomaron al marinero, o sea, a Robert, y lo arrojaron al ático y allí lo dejaron. El niño nunca reveló qué había pasado esa noche realmente y los años pasaron y Jean se fue olvidando del juguete y empezó a juntar polvo en la recóndita habitación del ático, ¿no? Al tiempo Jean creció y viajó a Nueva York y París, donde estudió arte. En mayo de 1930 se casó en París con una joven llamada Annette Parker y al tiempo sus padres fallecen, los padres de Jean, y él hereda la casa. Claro. Cuando vuelve con su esposa a Key West, a Florida, donde estaba la casa, y vuelve a la casa, emprenden la remodelación para arreglarla. Obviamente estaba vieja, ¿no? Y lo que quería hacer era particularmente despejar el ático, porque él había elegido increíblemente ese lugar como estudio para desarrollar su arte. Claro. Ni bien comienza la limpieza, Jean se reencuentra con su antiguo compañero, con Robert. Qué fuerte. Y como si el tiempo no pasara o no hubiese transcurrido, se enciende la chispa del vínculo forjado durante la niñez. Y con esto volvieron los sucesos sobrenaturales. Claro. Su esposa, la esposa de Jean, afirmó que el clima de la casa, apenas pasa eso, se tornó extraño y oscuro. Y describió que el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. La historia se repetía. A las pocas semanas, Jean y su esposa dejaron de recibir visitas porque ya nadie se animaba a ingresar a la vivienda, por temor a encontrarse con el muñeco. Y ellos, cansados de los extraños acontecimientos y del miedo con el que vivía la pareja, Robert decidió enviar nuevamente el muñeco al ático. Pero, no obstante, las personas que visitaron la casa aseguraban que oían pasos desde el ático. Robert falleció, Jean fallece en 1974 y su esposa se deshizo de la casa en la que vivieron por 3 décadas con el muñeco dentro. Esto no termina aquí, por eso dije que es más larga. Y tras el fallecimiento de Jean, la vivienda fue vendida a Myrtle Ruther, que fue su propietaria por 20 años. El matrimonio llegó al hogar con una hija de 10 años, que a los pocos días, inspeccionando el nuevo sitio, adivina qué, encontró al extraño juguete abandonado en el ático. Wow. Sin dudarlo, obviamente se apropió y lo guardó junto a sus otros muñecos. Según los dichos de sus padres, a la chica no le agradaba del todo Robert, que parecía extrañar a su antiguo dueño. Uh-huh. Al igual que sucedió con Jean, la niña empezó a tener pesadillas, pero a diferencia de Jean, ella se despertaba desesperada acusando al muñeco de tratar de asesinarla.
La madre sabía que tenía que deshacerse de Robert, del muñeco, así que decidió donarlo al Museo Martello Gallery de Key West, Art and Historical, en 1994, que es donde se encuentra actualmente. Actualmente, sí. Exactamente. Igualmente te digo, la gente que trabaja en el museo y bueno, los testimonios dicen que pasan cosas insólitas en el museo y alrededor de Robert. De Robert, sí, que también está en una vitrina, ¿no? Está Exactamente. en una vitrina, protegido. Que de hecho se escuchan golpes de esa vitrina en las noches. Es que, a ver, el vudú es una de las magias dentro de las... A ver, como digo, no vamos a entrar en profundidad de cada magia, pero bueno, el vudú es una magia muy difícil de poder, como contrarrestar. Exacto, sí. Porque solamente hay unos pocos babalaos dentro de también otra religión que podrían estar al nivel de los grandes brujos vudú, que, o sea, como que podrían contrarrestar esa magia fuerte y generalmente la persona que hace vudú sabe ese daño que está haciendo, porque sabe que no va a ser reversible de una manera fácil y es increíble, ¿no? Como personas, imagínate tú que esta señora, ¿no? Era parte de la familia porque trabajaba en ese hogar y hacer eso con un niño pequeño es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero hay gente con alma oscura. Exacto, la maldad de la gente a veces no tiene límite, ¿no? Esta historia, la historia de Robert, inspiró muchas películas, entre ellas Chucky. Sí, claro. Inspiró la película Chucky y todas las de Robert, porque hay como 2 o 3. Muchas, sí. Creo que una se llama La maldición del muñeco Robert, El juguetero y la venganza del muñeco Robert. Claro, sí. Hay una que se llama Robert. Directamente. Pero bueno, son historias que, a ver, que los invitamos a todos a que puedan, el que tiene esa curiosidad o esas ganas de saber un poco más, pueden mirar las películas que están basadas, obviamente, en estas historias, películas de Hollywood, o buscar las historias reales para poder interiorizarse un poquito más del tema. Uh-huh. Pero lo interesante en esto que son 2 historias muy similares, pero muy diferentes a la vez, porque estamos hablando de energías oscuras o energías de mal, pero de diferentes perspectivas, perdón. Exactamente. Una es el mal aplicado adrede por una persona, como fue Robert, que fue la criada que le dio el muñeco, capaz que ignorando que tenía esto. Uno nunca sabe, o no. Y Annabelle, que Annabelle ya es otro tipo de o sea, es mal, pero viene de otro lado. O sea, no es aplicado por una persona que le llevó a Annabelle. Si bien obviamente se la regalaron, pero vino de una fábrica, o sea, Claro, hay que ver la historia, ¿no? De qué fue lo que pasó. Exactamente. Por eso a veces cuando compramos elementos, hoy en día está muy de moda Shein, Temu, todas esas marcas, ¿no? Que son marcas de procedencia china, que a ver, uno no tiene nada en contra, pero siempre uno tiene que pensar que cuando esos lugares o esas plataformas que son tan grandes y que venden a veces tan económico, es porque están explotando un montón de gente. Entonces el dolor y el sufrimiento muchas veces también se impregna en una prenda, en un artículo, en un objeto. Totalmente. Y como hablamos, el dolor es energía, la energía llama otras cosas y entonces siempre tenemos que tener mucha precaución de lo que compramos, dónde lo compramos, obviamente tratar de purificar todo lo que llega a nuestras manos y a nuestras vidas, desde consagrar con fe, con amor, con la Madre Tierra, con nuestro Creador, con los ángeles, con los arcángeles. Como digo, tampoco necesitamos hacer un trabajo de religión para protegernos y consagrarnos. Simplemente cada uno de nosotros somos seres sagrados y tenemos el poder de consagrar todo lo que llega a nuestra vida y todo lo que aceptamos en nuestra vida y en nuestro hogar. Exactamente. Y creer que las energías son reales y las cosas, los objetos se impregnan de energías. A veces adrede y a veces no, pero bueno. Y hablar de los objetos que uno compra, no quiero nombrar aplicaciones, pero vamos a ponerle aplicaciones que venden cosas usadas.
Sí, de segunda mano. Sí. No lo hagan, porque uno nunca sabe con la energía que vienen las cosas. O sea, a ver, antes se daba mucho eso, pero hoy en día, ¿a quién se le va a ocurrir? Sí, no. A no ser que, como hablábamos de los espejos, los muebles antiguos, está todo bien con la gente, con la gente que colecciona muebles antiguos y les gusta. Yo no tengo nada en contra de eso. Exacto. Pero que sepan que las cosas cuando son así de antiguas, y ya si tienen uso no tiene por qué ser de 1908. O sea, puede tener 2 dueños y haberse impregnado en energía de una persona maligna, y eso no llega a nosotros. O sea, sin duda, vamos a hacer un homenaje a Gandulia, que fue un gran historiador uruguayo que ahora no está en este plano, y él siempre decía, los objetos, los lugares cargan historias, y a veces esas historias son pesadas y son dolorosas, y el dolor va transmitiéndose y se va pegando, y si no sabemos la manera de protegernos o de alejarlo de cada uno de nosotros, puede ser muy peligroso. Entonces el adquirir objetos que ya cargan una historia, que quizás es una historia con mucho dolor, con mucho sufrimiento, no nos va a hacer felices. Entonces siempre tenemos que investigar mucho de dónde viene ese objeto, o tener la precaución de tener los elementos necesarios para purificarlo, para consagrarlo, para poder quitarle cualquier tipo de energía negativa que nos pueda afectar. Exactamente, ahora que mencionaste, está bueno el homenaje, porque era Néstor Gandulia, un gran psicólogo, profesor, autor y narrador uruguayo, que era, muy conocido en Uruguay por sus apariciones en el programa de televisión Voces Anónimas. Exactamente. Pero allá se fue de viaje, vamos a decir. Sí, él fue un gran propulsor para todos los que hoy estamos aquí, contándoles a ustedes un poquito de este mundo espiritual. Exactamente. Y es bueno que se siga ese legado, ¿no? También es una manera de homenajear y de mantener viva ese tipo de personas que son tan importantes y que marcan un camino. Así que bueno, Diego, muchísimas gracias por toda esa información tan maravillosa y por acompañarme. Por favor, nada, como les decimos siempre, si les gusta este tipo de episodio nos pueden comentar, sea por Instagram o por YouTube. Y con gusto lo vamos a seguir haciendo porque nos gusta informarlos y nos gusta asustarlos un poco también. Exactamente, compartir con todos ustedes esta linda experiencia. Hemos recibido muchas opiniones positivas, sí, y las agradecemos, por supuesto. Muchos son amigos muy queridos, así que nada, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, y dependiendo en el punto geográfico en que tú te encuentres escuchando este maravilloso podcast, te deseamos que tengas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Mantra. Te esperamos. Chau, chau.